todo el pueblo se ha reunido para leer la palabra de Dios. Ha creado un efecto en todo el pueblo y, por tanto, los líderes levitas en particular han hecho una oración delante del Señor de compromiso. Y nos dice así, Nehemías 9:38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, etc. Nos hace una lista de los diferentes que firmaron en nombre del pueblo y pasamos al versículo 28, capítulo 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Yahvé nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Yahvé las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestros labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No nos gustan los pactos, los convenios, los compromisos, pero nos guste o no, estamos obligados en la sociedad en la que vivimos a tener constantes tratos los unos con los otros y, por tanto, obligaciones. Ya sea en el trabajo, cuando nos obligan a firmar un contrato, o se lo tenemos que hacer firmar a otros. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer delante de los testigos.
En el banco ya no podéis cobrar vuestras nóminas directamente en un sobre, siempre todos los sobres suenan mal, en un sobre, sino que ahora tiene que ir a través de los bancos. Por tanto, os guste o no, tenéis que tener ya vuestro nombre puesto en el banco. Y es el banco, es el que dicta las normas y no vosotros. En las redes sociales, en las reuniones, en actividades de toda índole. A veces es simplemente un apretón de manos. Antes era muy común, hacíamos el apretón de manos delante de otros y esto ya estaba como firmado. O a veces estamos obligados a ir ante notario y con la firma y con el sello y por supuesto con la factura que nos pasan después. Aunque no os guste, todo esto es necesario e importante. Te puedes negar en algunas cosas, pero te obligan en otras muchas. No te tiene, por tanto, que sorprender en esta vida de contratos, de pactos que hacemos y promesas escritas, que también tengas tú un pacto y una promesa o un compromiso con Dios mismo. Que debes de tenerlo, que te des cuenta o no, o quieras reconocerlo o no, como seres humanos ya hay un trato y un pacto con Él, pero la Biblia nos habla de ciertos pactos que son distintos y son especiales. La sorpresa que tú y yo debemos de tener no es tanto en que tenemos que tener un contrato, un pacto con Dios, sino que Dios se haya dignado a bajar y a tratar con nosotros. Que el Dios creador y Señor de todas las cosas, que está por encima de todo, haya querido escucharnos y haya querido formalizar una reunión o relación de compromiso. La Escritura nos muestra constantemente este tipo de pactos y de compromisos, ya en Adán. Si recordáis, en la misma caída, Dios se digna acercarse a Adán y a Eva y decir que ahora va a hacer un pacto con ellos, de tal manera que en el futuro ocurrirían ciertas cosas en su propia vida, pero que también hay una nota de esperanza, que es el Evangelio y la buena nueva de salvación. Con Noé hizo otro pacto después del diluvio. Con Abraham, cuando lo sacó de la tierra pagana y le ofreció todas las naciones a su descendencia y los que serían de la descendencia de fe de Abraham. Moisés, con las Escrituras. Así que podemos ver constantemente esta oportunidad, este privilegio de parte de Dios de acercarse a los hombres y formar pacto con ellos. Los pactos que luego se van renovando y que se van volviendo a contraer en los mismos. Podemos ver a veces como el rey Ezequías vuelve otra vez a renovar el pacto que ya se había hecho, Josías, también el rey, y a veces los profetas que recordaban al pueblo aquel pacto que se había hecho con ellos, de promesa de bendiciones si ellos se mantenían firmes, pero de castigo si ellos eran infieles. Teniendo toda esta idea de pactos y compromisos, nos acercamos a este texto que tenemos delante de nosotros. Así que, después de una serie de cosas que han ocurrido, es una larga historia que hemos visto desde Esdras y Nehemías, hemos podido ver cómo se va desarrollando una nueva historia del pueblo de Dios que ha vuelto a la tierra prometida después del exilio de castigo. Ahora, una vez más, el pueblo de Dios quiere renovar o fortalecer el pacto que tantas veces ellos han roto, nunca rompió Dios. Así que nos encontramos ahora en este versículo 38. A causa, pues, de todo esto, bueno, ¿a qué se refiere la causa de todo esto? Tenéis que ir al capítulo o capítulos anteriores, donde Nehemías ha vuelto
y ha empezado a levantar los muros a pesar de la oposición que se ha encontrado. Por fin la ciudad es ciudad y el templo está allí en medio de ellos y el pueblo se reúne a regocijarse que se les ha permitido ser otra vez pueblo, aun cuando sea una pequeña parte dentro del imperio persa que lo domina todo alrededor. Ahora ellos se sienten como pueblo y hay un despertar de gozo y alegría en todos ellos y empiezan a festejar la manera en que Dios se ha acercado y les ha tratado, los ha cuidado y los ha bendecido de esta forma. Hacen el recorrido, si recordáis, en este mismo capítulo 9, de cómo su historia, la historia del pueblo de Dios, es de rueda. El Señor los bendice, ellos se olvidan de esa bendición, vuelven otra vez al pecado, Dios los exhorta con castigos y amenaza, el pueblo que es castigado se arrepiente, vuelve otra vez a buscar la bendición de Dios, Dios los vuelve a bendecir y ellos se vuelven a olvidar. Y constantemente podemos ver en Jueces y en los libros de los reyes que esto acontece de manera casi regular. Pero ahora ellos han visto todo lo que hay, su propio corazón, y han podido ver la misericordia de Dios y dicen, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, como los representantes. A causa de todo esto, a causa de su propia historia. Ellos quieren firmar este pacto o compromiso de Dios sabiendo lo que son, sabiendo lo que ocurre. Si la historia tiene que enseñarles a ellos algo, es que es de constante bendición y decadencia. Estos altibajos que hay, pero que a pesar de todo quieren otra vez buscar la bendición de Dios o confirmar la bendición que Él, Dios, ha mostrado. Nos dice en el versículo 32 de este capítulo 9 o el versículo 37 que ya no son lo que eran. Han perdido todo aquello que habían alcanzado a través de Abraham en la promesa, de Moisés con la ley, de Josué en la conquista de la tierra, de las bendiciones del gran rey David y Salomón. Todo aquello ha desaparecido y aquí ahora estamos. Lo poco que tenemos lo domina el imperio persa. Toda nuestra riqueza, el fruto de nuestra tierra, se la llevan ellos en impuestos. Las bendiciones, las grandes bendiciones han desaparecido delante de ellos. Y si algo marca, versículo 37 también, es su propio carácter y pecado. Nosotros, igual que ellos, nuestros antepasados, somos pecadores. Si algo traemos delante de ti, Dios, dicen en todo este capítulo, es nuestro propio pecado, nuestra suciedad. Pero aún así, a pesar de todo eso, de su carácter y naturaleza pecaminosa, ante un Dios que es justo y santo y que no olvida, hay un despertar espiritual. Señor, aquí estamos. Ahora hemos podido ver y entender. Es como un avivamiento del espíritu y del corazón de todo el pueblo. Y queremos otra vez iniciar nuestro camino contigo. Y queremos que tú sigas bendiciéndonos a nosotros. Y aun cuando lo que tenemos aquí es pequeño, casi insignificante, sabemos que tú eres un Dios que puede aumentar y puede enriquecernos y volvernos a llevar a los tiempos antiguos. Así que aquí estamos y nos comprometemos. Esto es lo que se está viendo en este instante. Claro, en este momento uno tiene que preguntarse, ¿cuál es tu historia? ¿Qué cosas tú tienes que contar o analizar en tu propia vida? ¿Cómo ha sido o cómo es tu relación con Dios en este instante? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que recuerdas? En este momento quizá o en cualquier otro momento que te has puesto delante de Dios, seas quien seas, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que has visto en tu propia vida? ¿Cómo es tu trato con Dios? ¿Qué es lo que has visto? ¿Acaso no puedes recordar que Dios siempre es fiel en sus promesas y que tú siempre has sido infiel en tus promesas? Y que a pesar de todo, el Señor sigue extendiendo sus manos. Uno de los versículos
más extraordinarios que debemos de leer con inmenso gozo es el comienzo del profeta Isaías, cuando nos hace recordar, nos hace pensar lo que es nuestra propia experiencia y encuentro con nuestro Dios. Si recordáis o leéis conmigo en el mismo profeta Isaías, capítulo 1, Dios, dirigiéndose a través del profeta al pueblo de Israel, dice: venid luego, versículo 18, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. De igual manera que lo podemos aplicar y debemos de aplicarlo al pueblo de Israel, te lo tienes que aplicar a ti mismo. Escuchar la voz de Dios, ya sea en el silencio de tu casa, de tu dormitorio, o sea en un momento público como este, que Dios te dice: ven, y estemos a cuenta. Fijaros lo que está diciendo Dios. No importa cuál sea tu estado, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, sucios y oscuros, podrán ser como blanca lana. Esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros pecadores cuando nos rescata por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, donde el Padre quiere hacer algo y el Hijo se ofrece a sí mismo y ambos envían al Espíritu para que dé vida al Espíritu de los hombres. Pero a la misma vez hay este pacto de extensión de su mano de misericordia para que un pecador como tú pueda ser rescatado de la culpa y de la condenación por tu propio pecado. Pero no solamente es este pacto que hacen con el pecador para que sea rescatado, sino que además, y esto nos lo recuerda también la ley, nos dice: ahora estaremos a cuenta y ahora vendremos a una nueva vida y a una nueva renovación, ahora serán las cosas cambiadas. Pero fijaros bien, que cuando el Señor extiende la mano de salvación a los pecadores, un pecador como tú o como yo, lo ofrece con un pacto y un convenio, como hemos leído en Isaías o como hemos recordado en la historia del pueblo de Israel con el libro de Nehemías. La Escritura nos advierte una y otra vez, el Evangelio de Mateo capítulo 5, por ejemplo, que dice: bueno, vamos a ver, acuérdate, que tu sí sea sí y tu no sea no. Que es necesario que antes de que avances hagas cuenta del coste. Procura bien a ver qué es lo que le prometes al Señor, porque lo que tú prometas al Señor se cumple en ley. Calcula qué es lo que va a implicar para tu propia vida. Porque si recordáis en el Evangelio, que es para toda la Iglesia, para todo el pueblo y por tanto también para nosotros, es que la gracia que se provee, la bendición de parte de Dios es gratuita, para ti no tiene ningún coste. Vas a adquirir algo que el Señor te ofrece como un inmenso y extraordinario regalo. No hay cosa que tú puedas hacer o decir que lo pueda comprar. Todo es gratis en el Señor Jesucristo. El coste es para Él, no para ti. Pero en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, nos dice la Escritura que Cristo se convierte en tu Señor. Y si bien nos dice también la palabra de Dios: Él llevó la cruz con tus pecados, ahora a ti te toca llevar tu cruz a lo largo de la vida. Y por tanto, siempre ahora como creyente, tu voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios. No es un yugo, nos dice el Evangelio, pesado, es fácil.
Es muy sencillo. La vida cristiana es mucho más sencilla de lo que a ti en este instante quizá te pueda parecer, porque siempre tendrás a tu lado el Espíritu que te acompaña y te fortalece, y el abogado que intercede por nosotros, y el Dios misericordioso que siempre tiene sus brazos abiertos a un pecador que se arrepiente. No es un pacto difícil, no es un compromiso de vida complicado, es inmensamente fácil, pero antes de dar el paso, que tu sí sea sí y tu no sea no. No solamente es lo que es la conversión. ¿Recordáis lo que es el bautismo? Cuando vosotros os habéis convertido a Cristo y que públicamente con el bautismo, al bajar a las aguas, señaláis que ahora ante el mundo sois hijos, discípulos y sirvientes del Dios vivo. Por tanto, recordad que cuando bajaste o vayas a bajar a las aguas, estás firmando un pacto delante de todos de aquello que dices que ha ocurrido en tu propio corazón. Constantemente este pacto viene a lo largo de tu vida. Y si no, ¿qué son las oraciones cuando tú oras delante de Dios? Y le dices que tienes una necesidad o tienes una dificultad, pero que le haces la promesa, cuidado, le haces la promesa que si el Señor te bendice, tú entonces harás aquello o aquello otro. Cuán fácil es que los momentos de fervor, porque has escuchado un mensaje, has hecho una lectura o ha entrado a alguna página evangélica de internet, de pronto te sientes con un fuego y eres capaz de hacer grandes promesas a Dios. Cuidado. Porque lo que nos está diciendo aquí es que no es únicamente que nosotros levantamos nuestra voz para decir ciertas cosas que en un momento de fuego se nos ocurren, sino que todo aquello que tú estás diciendo está quedando grabado con fuego. No es únicamente que decir el pueblo de Israel con Nehemías y con Esdras y con todos los demás levitas y sacerdotes, estamos tan contentos, estamos tan seguros, vamos a intentar hacer las cosas. No, lo que está diciendo es, viendo lo que hemos visto, sabiendo cuál es nuestro estado, aún así, a pesar de todo, nosotros venimos delante de ti, Dios del cielo y de la tierra, y firmamos, y queda firmado este pacto y este compromiso con Dios mismo. Tenemos la habilidad y capacidad, cada uno de nosotros, de hablar de manera ligera y rápida sin pensar. Pero si bien tú tienes la facilidad de olvidar, Dios no olvida. Mejor es, dice el profeta en Proverbios, mejor es que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Claro que yo tengo el deber y tengo la obligación en esta mañana de decir a todos vosotros, tengo la obligación de deciros a todos y cada uno de vosotros que vengáis delante del Señor Jesucristo porque Él es la fuente de bendición y de gracia. Que vengas y aceptes todo lo que el Señor y el Evangelio te promete. Que hay grandes bendiciones a aquellos que están descansando en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Quiero decirlo. No tienes que hacer nada. Ven en tu propio estado y en tu propia condición y situación. No importa lo que hasta ahora tú hayas estado haciendo, ahora vienes y te pones a bien delante del Señor en arrepentimiento y fe en la obra y persona del Señor Jesucristo y todos tus pecados serán olvidados delante del Padre. Esto es fácil. Y seguramente la mayoría de vosotros, jóvenes y mayores, aun sabiendo cómo es vuestra propia situación, podéis ser capaces de decir, yo quiero estas grandes bendiciones, tener a mi lado, a mi favor, a Dios mismo. ¿No es esto extraordinario? Que el Dios justo no me vea con su justicia y con su ira,
sino que me vea como un Padre lleno de misericordia, esto es extraordinario. Y yo lo tengo que decir porque este es el Evangelio. Pero yo no te puedo hacer que hagas una repetición de oración. Ni te puedo decir que esto es como nada y que no ocurrirá nada si tú rompes tu pacto y tu compromiso con Dios. Que lo que nos está diciendo las Escrituras es mucho más serio que todo eso. Ven, porque el Señor perdona los pecados, pero ten cuidado con lo que estás afirmando públicamente o en tu propio corazón. Nos dice aquí que esta cuestión, este pacto que hicieron, esta promesa escrita, lo hicieron a través de los líderes y que en ellos estaban representados todo el pueblo. Porque las promesas no solamente son estas que hemos visto individuales, que son reales a lo largo de toda la Escritura y de la historia, porque tú, cuando has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, has hecho un pacto que ya no se puede romper. Pero también es el pacto que hacemos como iglesia. Es nuestro compromiso como la iglesia local en este lugar y en este momento, en el cual hemos dicho, puesto que Dios obra de la manera en que obra, y nos ha regalado esta salvación en su Hijo Jesucristo, y nos ha marcado unas metas o unos objetivos que son especiales o concretos, ahora nosotros todos nos comprometemos a hacer caso de ello. Cuando tú solicitas ser miembro de esta iglesia o cuando quieres ser parte de toda esta congregación, no es algo que diga, bueno, si ahora me apetece lo haré y si no mañana lo puedo romper como si no hubiera ocurrido nada. Cuidado con lo que prometes o todos nosotros nos comprometemos como iglesia delante de Dios. Porque si bien nosotros podemos ser cambiantes o quizá se nos sugieren cosas diferentes en la manera de actuar, Dios no olvida. Y si tenemos el inmenso gozo de protección, de que nuestro Dios, cuando ha prometido algo y ha hecho muchas promesas en las Escrituras, nunca las ha roto, es verdad que a veces no entendemos o no somos lo suficientemente pacientes para ver sus promesas, pero Dios nunca rompe sus promesas, nosotros sí. Y variamos. Tener cuidado como iglesia, qué es lo que estás haciendo y firmando. Cada año, como iglesia, nos reunimos y tomamos decisiones como iglesia en los miembros de nuestros proyectos y nuestras decisiones. Y pensamos que es la voluntad del Espíritu y que estamos buscando que aquello es lo que más glorifica o digna al Señor. Cuidado con aquello a lo cual como iglesia nos estamos comprometiendo, porque los pactos son considerados seriamente de parte de nuestro Señor. Así que aquí en ellos, todos los levitas y los sacerdotes y los líderes, el gobernador, se reúnen y firman y declaran que hay un compromiso serio de parte de todos ellos en seguir adelante. Fijaros cómo nos dice en el capítulo 10, versículo 9 en adelante, también los levitas aquí que nos señala en toda esta serie de levitas, pero más adelante en el versículo 28 nos habla del resto del pueblo. Todos ellos, todos los que fueron apartados de otros pueblos para o en la ley, con la ley de Dios. Entraremos en otro día en todo esto. Pero fijaros que nos está diciendo que cada uno de ellos tenía como sus lazos y sus compromisos en otro lugar, de otra manera, de otra forma, pero ahora todos ellos han salido de las naciones, otras naciones, y han venido a someterse a la ley de Dios. Y eso está firmado. Y aun cuando no estaba la firma de aquellos jóvenes que ya podían entender las Escrituras, o aquellas mujeres que podían estar en toda la congregación, los levitas y los sacerdotes estaban firmando el nombre de todo aquel que entendía y que voluntariamente se sometía a lo que estaban firmando. Todos estaban comprometidos, todos aquellos que tenían discernimiento de lo que estaban haciendo. Así que tenemos las manos atadas
a aquel que es el más extraordinario y el más misericordioso de todos nosotros. No hemos firmado un pacto con un banco que nos va a esclavizar, ni hemos firmado con aquel jefe que va a ser un déspota, sino como aquel que es como un padre para nosotros y que es paciente con nuestras propias flaquezas y debilidades y que siempre va a proveer de toda la ayuda. Mirad que seréis tentados, pero nunca seréis tentados más allá de lo que vosotros mismos podréis resistir, porque yo voy a proveer de todo aquello que es necesario. Así que, sí, es verdad que la vida cristiana es dura, que hemos dicho cosas que quizás no hemos pensado de manera adecuada, pero aquí tenemos un Dios que va a tener siempre la ayuda ofrecida para cada uno de vosotros o de nosotros. Pero esto no es lo extraordinario. Todo esto es como una sombra de aquello que había de venir. Es un pacto renovado de las promesas que ya se habían hecho mucho antes, que se habían ido llevando a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos hoy mucho más, que descansa, si es verdad, de cierta forma, en aquellas promesas y pactos que se hicieron en el pasado. Yo quiero que abráis en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Nuestro Señor Jesucristo en la Pascua se ha reunido con sus discípulos en un lugar para tomar la última comida juntos. Y en medio de todo eso nos habla acerca de lo que el pan va a representar, así como también el vino. Capítulo 26, versículo 28 o 27. Tomando la copa, el Señor, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos. Porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo, nuestro Señor Jesús, ha hecho un pacto. Es un pacto de renovación, de alguna forma. Es el cumplimiento de aquello que entre luces se había anunciado y se había buscado en el Antiguo Testamento. Ahora este nuevo pacto es firmado no ya con la tinta de aquel compromiso de Nehemías y el pueblo, sino que ahora es firmado con sangre. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que esto es algo nuevo o inventado a lo largo del camino, porque así coincidieron las circunstancias, sino que si leéis en el Antiguo Testamento y leéis a lo largo de los profetas, constantemente se nos está diciendo que aquello debería de ocurrir como el cumplimiento de lo que ya anunciaba aquel pacto que se estaba haciendo en el pasado. Así que nuestro Dios, a través del profeta Jeremías, por ejemplo, nos dice que llegará el día en que haré un nuevo pacto con vosotros, no un pacto que se rompe, no un pacto de obras y de sacrificios o de rituales entre vosotros, sino un pacto de un nuevo corazón. Y os daré un nuevo corazón en el cual pueda morar el Espíritu y ya no pueda ser roto o quebrantado. Esto lo estaba anunciando, aquel momento exacto en que se estaba repitiendo la firma de los creyentes o del pueblo de Dios en la época de Nehemías, y que se ha ido haciendo cada vez que tú has hecho un compromiso de fidelidad para con Dios. Pero esto es lo que ha sido transformado en el Señor Jesucristo. Si miráis en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, y Hebreos es extraordinario con todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto o el cumplimiento exacto y definitivo del pacto anunciado en el pasado. Y en Hebreos capítulo 8 el autor nos dice, versículo 6, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ahora, en Cristo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que es lo que estaba recordando Nehemías y los suyos. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor Yahvé, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y fijaros bien lo que dice: seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más, gloria sea al Señor por esto, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que nos estaba anunciando el Antiguo Testamento, es lo que se estaba recordando de un Dios protector, misericordioso ante un pueblo infiel y rebelde en el tiempo de Nehemías. Es aquello que estaba anunciando Jeremías y los demás profetas con respecto a nosotros. Es aquello que el Señor Jesucristo cumplió cuando estaba anunciándolo en la última cena y que consumó de manera perfecta y definitiva en la cruz. Y es lo que se ha estado repitiendo y anunciando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y es aquello en lo cual nosotros, tú y yo, espero, estamos descansando. Que Dios, en su misericordia, a pesar de tu rebeldía, iba a proveer un remedio. No ya como aquellas o con aquellas imperfecciones del pasado, sino totalmente diferentes. Donde ahora este pacto ya no será firmado por promesas livianas de los hombres o por escritos o rituales que se pudieran hacer alrededor del tabernáculo o del templo, sino algo que ya nunca más sería roto, que es en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, este pacto que tú dices tener como creyente es un pacto inquebrantable. Si no lo has hecho y quieres hacerlo en esta mañana, si por la obra del Espíritu toca tu corazón y tú quieres venir y estar a cuenta con tu Dios y traer todos tus pecados porque no puedes escapar de ellos, sabiendo aún que te culpan y que te señalan para una condenación eterna, a pesar de la rebeldía y de la terquedad de tu corazón, si ahora quieres venir y ponerte a bien con Dios, el Señor te vuelve a ofrecer la oportunidad de poder ver en Cristo Jesús tu único camino de salvación, pero que es definitivo, que es completo y que es seguro para toda la eternidad. Ven, porque no se está requiriendo de ti que hagas grandes sacrificios y que hagas grandes obras. Lo único que se te dice es: pon tu confianza en Él, como pone tu confianza en mí, como el Dios que te lo anuncia. Si en esta mañana tú crees que el Señor Jesucristo es el Salvador de tus pecados y pones su confianza en todo lo que Él hace delante del Padre, serás salvo. Y no solamente eso, sino que nos dice la Escritura que en el momento que tú digas sí a este pacto ofrecido por Dios el Padre en el Hijo, en el momento en que tú hagas tuyo esta salvación, que tú no has podido proveer, pero que la ha provisto el Padre en su Hijo, ya no habrá nada ni habrá nadie que te pueda apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo.
tu salvación será segura, como es cierta la palabra de Dios prometida en la Escritura. Nada podrá contra ti, porque no es lo que tú haces, sino lo que Dios ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que se nos ofrece en Hebreos. Esta es la gran noticia, este es el mensaje, ir por todas las naciones y decirle al mundo entero, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras familias y de nuestros amigos, que ya no importa de dónde venimos, no importa las naciones que nos han esclavizado, no importa la grandeza de nuestros pecados, hay perdón y salvación en nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que pone su confianza en Él y que por tanto estará seguro que un día podrá entrar en la gloria misma. Pero dejadme que os advierta de algo más. El libro de Hebreos también nos hace advertencias serias. Mira que yo no te estoy diciendo de que esto lo hagas presionado por algo emocional. No te estoy diciendo que repitas en este momento para que lo olvides cuando salgas de la puerta. No te estoy acompañando esta buena noticia de salvación con una música que emocione tu corazón y te exalte. No estoy diciéndote cosas bonitas, extraordinarias, con lágrimas para conmoverte en tu miseria. Yo te lo estoy diciendo tal como lo dice las Escrituras. Si crees, serás salvo, pero no hagas promesas que no vayas a cumplir. Porque nos dice el libro de Hebreos, capítulo 6, por ejemplo, que hay algunos que han gustado de estas cosas, que fueron iluminados por el Evangelio, que reconocieron esta música celestial de parte de Dios, pero que se han apartado, dice, o lo han olvidado, han pisoteado al Señor Jesucristo. Para ellos ya no hay más muertes, ni más sustitución, ni más esperanza. No quiero que sea la decisión de un instante apasionado. Quiero que vengas y estés a cuenta con tu Padre, con tu Dios. Que descubras tu miseria y tu pecado y te rindas a Él. Pero en el momento que te rindas, que sepas que tu vida ya no te corresponde, sino que ahora es suya. Que si el Señor ha muerto en la cruz por tus pecados, te ha comprado, te ha adquirido y le perteneces. Lo que está diciendo es que en el momento que el Señor Jesús es tu Salvador, se ha convertido en el Señor de tu vida. Y por tanto, todo lo que hagas, todo lo que digas, hacia donde vayas, debe de ser para su gloria. Si no estás dispuesto a que el Señor Jesucristo reciba todo el honor, toda la pleitesía, toda la rendición de tu vida, no firmes ningún pacto y déjate llevar por tus pasiones hasta que el Señor te lleve a juicio. Si has firmado este pacto y este convenio y ahora estás regocijándote en esta salvación, reúnete con el pueblo. Pero acuérdate que tu apoyo y compromiso con toda la Iglesia y el pueblo de Dios es para esto, es para afirmar que estamos comprometidos con el reino y la causa de nuestro Señor Jesucristo. Si no eres parte de esta Iglesia con todo tu compromiso y toda tu dedicación, no firmes. No estamos aquí para ser entretenidos, no estamos aquí para ocupar el tiempo hasta que el Señor venga. Ahora hemos sido adquiridos para su causa y estamos aquí reunidos todo el pueblo de Israel como lo estaban aquellos que tenían discernimiento bajo sus líderes con Nehemías para afirmar que estamos bajo la voluntad, la ley, la palabra de Dios. Y si no estás dispuestos a gastar tu vida por este Dios tan glorioso y tan extraordinario, vuelve a tus viejos caminos. Hay mucho que puedes disfrutar mientras tengas opción o oportunidad. Pero lo que hemos visto, lo que hemos sentido,
que a pesar de nuestros pecados y la dureza de nuestro corazón, nuestro Dios ha sido misericordioso, ha extendido sus manos, nos ha recogido, nos ha abrazado, nos ha hecho su Hijo. No por lo que nosotros hicimos, ofrecimos o compramos, sino lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo podremos ir a ningún otro lugar? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y no hay mejor cosa. No hay cosa más fácil, más sencilla que ser siervos de un Señor como Él. A Él sea la gloria.